Buenos días, soy Jocelyn Carrión y les doy la bienvenida a una nueva sesión de análisis de coyuntura que Desco organiza cada semana, hoy martes 27 de enero de 2026. En esta sesión vamos a conversar sobre la presidencia devaluada a propósito de los recientes hechos develados y que confirman, digamos, una vez más la precariedad de quien hoy asume la figura presidencial y, ¿por qué no?, también de los grupos de poder que lo sostienen, ¿no? Que sostuvieron hasta hace poco a Boluarte y que sostienen hoy a Gerino, dicho sea de paso. Para ello, hoy nos acompañan dos invitados especiales, Mirta Vázquez y Javier Torres, y vamos a tener una dinámica un poco distinta esta mañana. Primero vamos a ceder la palabra a Mirta Vázquez. Ella va a compartir su análisis respecto a este tema coyuntural. Vamos a abrir, dar paso a la ronda de preguntas y comentarios. Y posteriormente ya vamos a tener también la compañía de Javier Torres para que él también pueda compartir su análisis. Y posteriormente vamos a tener una segunda ronda de preguntas, consultas o comentarios. Entonces, comenzamos con Mirta. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Cajamarca, cuenta con una maestría en gerencia social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue abogada en la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, e integró el Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Fue congresista de la República durante el periodo 2020-2021. Fue también presidenta del Congreso de la República y presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, entre octubre del 2021 y enero del 2022. Actualmente Mirta es candidata al Senado por Ahora Nación. Gracias, Mirta, por acompañarnos. Esta mañana te dejo en el uso de la palabra por 20 a 30 minutos. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, que hoy día están aquí en este espacio. Creo que necesario en estos momentos tan difíciles del país, difíciles además con mayúscula, ¿no? No estamos en cualquier momento. Creo que después de muchos años, justamente, y varias décadas, sentimos que estamos en los momentos más críticos después de la dictadura de los años 2000, ¿no? Y yo quiero empezar por ahí, básicamente situándonos en esta coyuntura, en la coyuntura que atravesamos, que básicamente podemos calificarla como una de cuidados intensivos, ¿no? Coyuntura de cuidados intensivos la denomino yo porque estamos, en efecto, después de los años 2000, se califica la calidad de la democracia en nuestro país como la más baja y estamos justamente en esta situación en la que no podemos ni siquiera calificar a nuestro país como un país medianamente o mínimamente democrático, ¿no? Sí, hay que empezar analizando porque, claro, a partir de lo que analizan incluso politólogos a nivel internacional, el Perú está ya más allá de ser un país calificado incluso como una democracia híbrida, como la habían llamado. En este caso ya estamos en una situación donde estamos en una zona tan gris que más se parece esto a una dictadura y una dictadura bastante peculiar porque no es una dictadura de aquellas clásicas, tradicionales, impulsadas por el militarismo, ni siquiera por alguien que ejerce el mandato presidencial, sino por una coalición que está dentro de el poder legislativo, ¿no? Entonces eso nos hace realmente un país con una situación en una zona gris que no, en la cual no se identifica claramente quiénes son específicamente las caras o las personas directas que manejan al Estado. Y creo que ahí hay una cosa más parecida, como dicen, a
una hidra con varias cabezas, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que vivimos básicamente un deterioro democrático muy fuerte y muy preocupante porque estamos en un estado donde los principales poderes y las instituciones estratégicas han sido tomadas, han sido capturadas, ¿no? En este momento no tenemos nosotros, por ejemplo, ya si nos quejamos del rol del ejecutivo, del legislativo, del propio judicial, ahora entran en juego los organismos autónomos que ya no son autónomos, ¿no? No tenemos un defensor del pueblo, no tenemos una Junta Nacional de Justicia, no tenemos un tribunal constitucional que sean objetivos, que sean garantes, digamos, de los derechos fundamentales o de la Constitución, que es como la norma referente de nuestro país y que nos asegura a los ciudadanos que en el Estado las cosas funcionan más o menos de manera institucional, pero no los tenemos, los hemos perdido. Estos días, por ejemplo, me parece el día viernes ha sido un día que me parece que ha sido como clave para definir que ya no estamos en Estado de Derecho con la destitución de Delia Espinosa y la no ratificación de Pablo Sánchez, que más allá de que de quienes sean, digamos, o las personas, al margen de las personas, digamos, en realidad es lo que representan. Ellos eran, bueno, Delia Espinosa, la fiscal de la Nación, ha sido decapitada a vista y paciencia de todo el país y además con los argumentos más absurdos, haciéndonos ver que realmente el poder está por sobre la ley, ¿no? El poder está por sobre la ley. Y luego Pablo Sánchez, ¿qué representa? En realidad, más allá de que estemos o no de acuerdo con él o su desempeño, representa ese rezago importante que venía de la época de lucha contra las mafias instaladas en el sistema de justicia. Y claro, también simbólicamente nos lo han decapitado y han puesto su cabeza en bandeja como para que nos quede la lección pedagógica de que no van a permitir más ningún rezago de aquello que significa la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, sí me parece que estamos en un momento en el que el deterioro democrático ha llegado a un nivel extremo que ha debilitado el concepto mismo de Estado de Derecho, ¿no? Y el Estado de Derecho, cuando hablo del Estado de Derecho, a mí me gusta hablar mucho de este término porque implica como tres cosas fundamentales. Uno dice, estamos en un estado de derecho, en un estado democrático, por tres cosas, porque estamos seguros que tenemos un estado que funciona en virtud al equilibrio de poderes, lo cual en nuestro país se ha roto. O sea, el Congreso se ha atribuido todo el poder y realmente ha dejado debilitado tanto al Ejecutivo como al Poder Judicial, ¿no? De tal manera que en las próximas elecciones así salga la persona, la mejor persona del país como presidente de la República, no va a poder hacer nada frente a un legislativo que se ha irrogado todo el poder, ¿no? Entonces, esa ruptura del equilibrio de poderes es sumamente peligrosa porque volvemos a la situación de los estados autoritarios, monárquicos, ¿no? Y siempre me acuerdo de las clases de derecho constitucional donde nos decían que la mejor conquista de la democracia es justamente el haber alcanzado esta suerte de funcionamiento de los estados en poderes en donde se distribuye la capacidad de tomar decisiones, porque entonces nos olvidamos del autoritarismo y de las monarquías, del absolutismo, etcétera. Pero en nuestro país resulta que eso se rompió, por tanto hemos retrocedido siglos, digamos, de conquista sobre
lo que debería ser un Estado institucionalizado democráticamente. Y lo otro es que un Estado de Derecho se caracteriza porque los ciudadanos tenemos libertades mínimas, ¿no? Para participar, para opinar, para cuestionar, para, digamos, intervenir en asuntos públicos. Ahora no, estamos al margen totalmente de ser ciudadanos que nos ejercen, que nos dejen ejercer esa, esa calidad que caracteriza a los ciudadanos, ¿no? De participación, de libertades. Estamos muy lejos de eso. Ahora la gente que se atreve a decir algo, a participar, a manifestarse, no solamente como antes, ya hemos pasado la época en la que la gente que participábamos, que decíamos algo, éramos estigmatizados, sí. Esa época siempre ha existido en el Perú, ese mecanismo, digamos, de estigmatizar a quien dice algo, pero no habíamos llegado a estos niveles de amenaza y de ataque, ¿no? Y claro, esto se viene más o menos a partir del gobierno de Boluarte, en que matan a la gente del sur andino porque intentan reclamar el ejercicio de su ciudadanía. Eso ha sido, en el fondo, es em, el hecho de que la gente haya levantado la voz reivindicando ser sujeto político, los expuso a la muerte. Los mataron por eso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, sin estupor, sale el presidente del Congreso y amenaza a la gente que está viniendo en una marcha de sacrificio, justamente familiares de las víctimas que ahora están entrando a Lima, y realmente los amenaza y amenaza a todo aquel que nos unamos a esta suerte de proceso de levantamiento de voz y por tanto ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces ahora lo hacen sin estupor, ¿no? ¿Por qué? Porque se saben totalmente, digamos, inmunes a todo, ¿no? E incluso no les importa las críticas, menos aún temen a ninguna acción que se pueda hacer contra ellos, porque claro, todo está controlado, capturado y la ciudadanía no tiene poder de nada en este momento. Y la tercera cosa en un Estado de Derecho que es muy importante es el funcionamiento de las instituciones en función a la Constitución. La Constitución tiene que ser el referente y por sobre eso lo hemos visto como casi el libro sagrado, ¿no? Nadie se puede salir de los márgenes de la Constitución, pero ahora vemos cómo se salen del margen de la Constitución cuando se les da la gana, la manipulan, la han este, convertido en una suerte de objeto que se puede en realidad manosear cuando se les da la gana y sobrepasarlo también cuando el poder así lo quiere, ¿no? Entonces, instituciones como el Tribunal Constitucional sacan unas resoluciones que les importa que esté en contra de la Constitución. Las autoridades salen y se pronuncian en contra de la Constitución. O sea, ya no tenemos la Constitución era el símbolo del respeto a un pacto social y eso se perdió. En medio de estas circunstancias aparece quienes nos gobiernan, ¿no? Y ahí vamos justamente a analizar lo que, en aquello en lo que ustedes quieren profundizar, el factor Gerí, porque ni siquiera lo podemos llamar presidente, ¿no? Porque en nuestro país, además, la presidencia ha caído en manos de tantas personas, ¿no? Se ha vuelto un espacio donde hay tanta inestabilidad en nuestro país que a cualquier persona le puede tocar por casualidad ser presidente de la República. Ya no es un cargo de investidura donde ahí llega la persona que consideramos la más adecuada, ¿no? No preparada, pero por lo menos la más legitimada, ¿no? Entonces ahora imagínense, está ejerciendo la presidencia un señor que ni siquiera obtuvo los votos necesarios para llegar a ser representante en el Estado, porque este señor sube justamente por un tema
de ser accesitario, o sea, venía detrás del que fue realmente elegido, que en este caso fue Vizcarra. Entonces, no es ni siquiera una persona que el país lo haya querido en un cargo público y bueno, llegó al Congreso, sí, y ahora ejerce por interinaje la presidencia de la República. Y con todos estos escándalos que han surgido, en realidad creo que no nos debemos detener tanto en el tema de el Chifa, sus explicaciones, que todo es absolutamente absurdo, en realidad representa una burla para el país con sus explicaciones, etcétera. Mm, pero en realidad, ¿qué representa Gerí y esa imagen de él entrando encapuchado a un chifa? Pues básicamente lo que representa es una forma de gobernar que se está instalando, ¿no? El problema no es el chifa, sino la forma de gobernar que se ha instalado dentro del país. Una forma en la que los gobernantes creen que se puede, em, digamos, eh, no sé si la palabra es dirigir, pero se puede estar al frente en todo caso del Estado y actuar de manera subrepticia, escondidas, haciendo negocios debajo de la mesa. Eso es en lo que se ha convertido el país, donde los gobernantes llegan ahí pensando en que pueden hacer este tipo de negocios que finalmente favorezcan sus intereses y los intereses de sus allegados. Y por eso es que no solamente es Gerí, hay que recordar a Dina Boluarte, y todo su lío con el cofre que se fue a Mykonos y no sé cuánta cosa, ¿no? Ese secretismo que ha estado muy presente en el gobierno de Dina Boluarte. La diferencia es el poder. Quien no tiene poder va a ser duramente cuestionado y quien tiene poder simplemente eso pasará como por acciones protocolares y demás, ¿no? Este, y me hizo pensar en que en realidad eso es una forma instalada ya en el país de ejercer el gobierno bajo códigos de secretismo, bajo códigos de arreglos por debajo de la mesa, de aprovechamiento del Estado, de manera que obviamente funcione el Estado, se funcionalice el Estado a razón de los intereses, ¿no? De los intereses privados. Y claro, pero claro, ahora lo que pasa y la diferencia con Gerí es que es una expresión bastante burda también, ¿no? A este señor así ha resultado siendo mucho más burdo cuando va con códigos más bien muy de organización criminal, ¿no? Con capucha, me meto a ciertos lugares, entre comillas, públicos o a una tienda, entonces ahí, la suerte una suerte de vendedor de cosas ilícitas, ¿no? Entonces es bastante burdo, pero yo creo que esa expresión burda se da porque justamente se dan cuenta los gobernantes que finalmente no hay no hay poder de escrutinio de la ciudadanía, que más allá de la crítica no va a poder hacer nada. No hay, se sienten respaldados. Hay un poder político que los respalda, en este caso el Congreso, y además se saben inmunes y por tanto saben que pueden gozar de impunidad bajo ciertas circunstancias. Entonces, se da por esa razón. Lo segundo es que en realidad con Gerí ya estamos entrando a esta etapa en que la ciudadanía pierde total confianza, ¿no? Nuestro país siempre se ha caracterizado porque siempre tenemos hitos de esperanza, de que las cosas mejoren. Gerí se vio en un momento como el oxígeno y ha terminado ahorita como la asfixia, ¿no? La gente lo que siente es que nuevamente se ha chocado con en esta suerte de fraude, ¿no? Otra vez el desencanto, y que no es cualquier cosa porque uno dice, bueno, pero ya estamos acostumbrados a las decepciones, al desencanto, al creer que algo puede cambiar y luego no cambia nada.
pero en este caso en particular sí es significativo porque abona a esa suerte de una ciudadanía que cada vez se vuelve más incrédula, y eso pega justamente y va a impactar respecto a los procesos que vengan posteriormente. Y acá unimos, por ejemplo, con el proceso electoral próximo. La gente ya no tiene mucha confianza, y lo digo yo ahora que lo estoy sintiendo en campaña política, ¿no? Pero uno se acerca a la gente y la gente te dice, pero si todo es más de lo mismo. Todo es más de lo mismo. Y lo dicen honestamente, y creo que hay que escucharlo. Además, hay que tener la capacidad de escucharlo, porque alguna gente se molesta y dice, ay, bueno, es que no entiende la gente que le estamos ofreciendo una alternativa. Y no es así, la gente tiene todo el derecho de estar desencantada porque cada vez son esta suerte de decepciones profundas que abonan más a una desconfianza, que no pueden hacer que la gente además mire lo político, incluso lo electoral, como posibilidades reales de cambio, ¿no? Y, y bueno, respecto a lo del gobierno de Gerí, una cosa que sí me preocupa a mí particularmente como de manera coyuntural es cómo estos gobiernos también van a abonar a la crisis más global que tenemos, ¿no? Y ahí entra lo geopolítico. Y esto que salen a decirlos irresponsablemente, por ejemplo, el primer ministro, a decir, ah, es que esta es una venganza de los chinos porque nosotros queremos estar con los americanos en ciertas cosas. O sea, eso yo creo que ha podido detonar, no lo vemos, pero ha podido detonar un tema geopolítico que luego nos exponga como país a ser el centro, a ser el espacio de disputa de dos potencias, ¿no? Que nos puede complicar mucho la situación. Entonces, no se mide estos gobiernos precarios, bananeros, ¿no? Finalmente no miden esa repercusión que pueden tener dentro fuera del país, más allá de sus burdas actuaciones, cuál va a ser el impacto. Y ya para ir terminando, quería comentarles algunas cosas más, pero sí me parece que en este momento, claro, de cara a este gobierno, nos enfrentamos, y sabiendo que es un gobierno que en realidad tiene a alguien que está dando la cara, pero que detrás es una coalición del Congreso la que gobierna, y que es la que está tomando decisiones realmente brutales contra el Estado, contra la estructura, etcétera. Nos enfrentamos a un proceso político que no tiene garantías de mucha, de ser un proceso libre, transparente, etcétera. Eh, ¿Qué va a pasar en los en las próximas elecciones? ¿Cuánto la ciudadanía en este proceso vamos a poder torcer un poquito la dirección de lo que está pasando ahora? Eh, Me parece que ahí va a ser un poco la prueba de fuego de la ciudadanía, del país, ¿no? Pero que no esperemos grandes cambios, porque lo que nos han provocado hasta ahora es una debacle que costaría, solo para estar en la situación que estábamos hace 5 años, costaría varias décadas, ¿no? Es un momento muy preocupante, complejo, y creo que hay que mirar esto con muchísima seriedad, porque estamos en un estado que ha sido realmente brutalmente trastocado, y que ha retrocedido, y que no solamente es un retroceso, nos han destruido ciertas bases sobre las que nos sosteníamos. Y para el próximo periodo, el que esté al frente del Estado estará frente a escombros, ¿no? Y el desafío será qué hacer con esos escombros, ¿no? Me quedo por ahí para algunas preguntitas, y les agradezco la atención. No, gracias a ti, Mirta, por
Impecable análisis, como dices, no, ha sido importante también no solo tocar el tema en torno al escándalo que lo has descrito, pero también teniendo en cuenta también, como digo, el momento político, ¿no? Es claro también alarmante, ¿no? Caer en cuenta nuevamente toda esta precariedad y la crisis estructural por la que estamos atravesando. Bien, entonces ahora invitamos a quienes nos acompañan a poder intervenir, hacer sus comentarios o o también lanzar alguna consulta para que Mirta pueda también ir absolviendo estas. Pueden levantar la mano o prender sus micros, ya están habilitados. Y también, si tienen algún inconveniente, también pueden dejar sus consultas por el chat. Yolanda, adelante, gracias. Sí, buenos días. Muchas gracias a Mirta por su intervención. Sí, esta frase con la que terminas, Mirta, es tal cual, ¿no? El país en escombros y el desafío de qué hacer con esos escombros. Y en ese sentido, te pregunto, ahora que estás candidateando al Senado, y qué bueno que así sea, porque necesitamos gente decente y comprometida con las justicias en nuestro país, eh, ¿qué alternativa o cuál tendría que ser el proceso de plantear, porque lo están planteando en Ahora Nación también, este proceso de una nueva constitución? ¿De qué manera el proceso ciudadano de pensar y construir una nueva constitución nos permitiría de alguna manera salir de esos escombros y reconstruir, aunque sea un poquito, este país tan golpeado nuestro? Gracias. Gracias, Yolanda. ¿Alguien más que tenga alguna consulta en este momento? Si no, podemos ir respondiendo a Yolanda, Mirta, por favor. Sí, lo que pregunta Yolanda es un tema de fondo, ¿no? Es un tema de fondo. Hay mucha gente que discute esto, nueva constitución, no nueva constitución, si es necesario o no, si es necesario la constituyente. No sé por qué todo el mundo le tiembla la palabra asamblea constituyente cuando en realidad es solo una metodología, ¿no? A ver, desde mi punto de vista personal, eh, Bien, ahí está. Desde mi punto de vista personal, por supuesto que necesitamos una nueva constitución y felizmente que ahí ya coincidimos con Ahora Nación, porque también como partido tenemos que ponernos de acuerdo. El partido también cree que se necesita una nueva constitución. El debate está siempre en qué momento y cómo, ¿no? Y sí, ahí habría que pensarlo bien, porque fíjense, la nueva constitución es sumamente necesario porque necesitamos en nuestro país revisar el pacto social, ¿ya? Porque la constitución se supone que es el reflejo de lo que las mayorías queremos para un país, cómo lo pensamos al país, ¿no? A eso se le llama el pacto social. Y sin embargo, esta constitución pues no representa lo que las mayorías en el país quieren, ni siquiera de origen, porque fue hecho por el dictador Fujimori, pero tampoco ahora representa nada en concreto porque ya la mitad ha sido reformada por una serie de grupos de interés que ya eso ¿a qué responde? A qué, cuál es el consenso que se ha dado frente a eso? No hay consenso, es un Frankenstein, además técnicamente hablando es un Frankenstein, ¿no? Es un parche por aquí y por allá. Necesitamos nueva constitución, sí, sí y sí. La discusión será estratégicamente en qué momento y bajo qué metodología. La metodología, yo creo que tenemos solo dos opciones. O hacemos una asamblea constituyente, que es el esfuerzo, que es lo más difícil además, ¿no? Porque es hacer el esfuerzo por juntar representantes de todos los sectores del país para que se sienten a pensar en qué es una nueva constitución. Es muy difícil. La metodología es engorrosa, es difícil y nos puede pasar lo que pasó en Chile, que se frustra porque ahí todo el mundo pues se cree representante de, tiene
demandas y sobre demandas, si quiere, ¿no? Y claro, es un desafío la Asamblea Constituyente, pero me parece que aún con los riesgos es lo más legítimo, porque la otra opción es dejar que el Congreso, cualquier Congreso que entre, sea el que haga la nueva Constitución. No hay otra forma, no hay otra forma, ¿no? Que el Congreso lo haga. Y yo creo que con la calidad de congresos que tenemos, y aun cuando tengamos la esperanza de que nuestro Congreso algún día va a mejorar, yo creo que tal es la situación que no vamos a tener la posibilidad de un Congreso mínimamente adecuado para hacer una constitución. Entonces yo apostaría por la Asamblea Constituyente, por seguir insistiendo en la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero el tercer tema es en qué momento, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque no es solamente decir nueva constitución, asamblea constituyente, que no sé cuánto. Por ejemplo, en el gobierno pasado decían asamblea constituyente, hasta Castillo lo dijo, y después el mismo Castillo retrocedió porque dijo, pucha, cuando le hicimos ver el riesgo de la asamblea constituyente en ese momento, era altísimo. Imagínense ustedes es este Congreso que tenemos ahora. Si elegíamos asamblea constituyente, ¿por qué filtro tenía que pasar para elegir a los representantes que iban a ser parte de esa asamblea constituyente? Tendría que pasar por el filtro del Congreso, que iba a tener mucho nivel de incidencia para nombrar esa asamblea constituyente. Pero felizmente que tenemos un Congreso de una derecha DBA con mayúsculas, ¿no? Bruta, bruta, porque, digamos, una derecha más inteligente hubiese dicho, ya listo, Asamblea Constituyente, porque ellos están en la mejor posición en ese momento para conformar la Asamblea Constituyente y para influir sobre una nueva constitución. Pero felizmente que ellos decían, más bien se negaban y decían, no, Asamblea Constituyente, eso es de terroristas, que no sé cuánto. Pero si nos hubiesen dicho, ya ahorita Asamblea Constituyente perdíamos, porque eso hubiese sido, no sé, terrible, ¿no? Los representantes hubiesen sido la gente que realmente tiene más poder. Entonces, yo creo que eso es muy delicado, el momento. En este momento yo diría, necesitamos salir del hoyo donde nos encontramos, o sea, por lo menos las elecciones que nos sirven un poquito para salir del hoyo, conformar y ver cómo queda la correlación de fuerzas y en función de eso pensar en qué momento la nueva constitución, se plantea la nueva constitución, la asamblea constituyente y con qué fuerzas contamos. Eso hay que medirlo, hay que ser estratégicos. No lo podemos plantear de entrada así, ahorita asamblea constituyente, porque corremos el riesgo de que nos metamos en un lío mayor donde tengamos una constitución peor que la que tenemos ahora, ¿no? Peor. Entonces sí, es el momento, eso es lo que hay que analizar, yo creo que maduramente, incluso dentro de los espacios políticos tenemos que estarlo pensando, sí, madurando y ver cuál es el momento en que se plantea, pero sí, de hecho hay que plantearlo, ¿no? Eso. Gracias, Mirta, de acuerdo. ¿Alguien más que desea compartir sus comentarios? Hola, Mario, yo. ¿sí? ¿Silvia? Sí, Sí, adelante, Silvia. ¿puedes? Sí, allá, ok. Sí, A claro. ver, prende mi cámara, prende mi cámara. Ay, hola, ¿me ven? Sí, no. Sí, Bien, excelente. un gusto saludarlos a todos. Buen día con todos. Quería que Mirta haga primero agradecerle por su, por su posición muy bacán, ¿no? Como siempre, bastante precisa en los comentarios. Yo quería pedirle que haga un análisis acerca de los jóvenes, ¿no? Porque en los 90 pues, digamos, la resistencia de los jóvenes que vino de las universidades fue, digamos, clave para el proceso de derrocamiento o de salida de Fujimori, ¿no? O sea, claro, fue un proceso largo también, pero fue clave la participación de los jóvenes, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve, ¿no? Yo siento que hay como una chispita ahí que está prendiendo, que no, yo digo siempre, ¿no? Los jóvenes no estaban tan desconectados como creíamos. Pues varios decían, no, los jóvenes están en otra, no se interesan, etc., ¿no? Pero no era tan así, pero también lo que es cierto es que cierto grupo de jóvenes quizás son los que están un poquito más conscientes, pero los demás, los ninis que le llaman a veces,
cómo ellos están mirando, porque ellos al final van a ser los que van a decidir, el grupo de jóvenes, y los que nos van a reemplazar en cargos, después, etc., ¿no? Entonces quisiera ver que nos dé una perspectiva, porque en realidad estamos en un momento bastante crítico, ¿no? De la política de Perú y también la mundial, ¿no? Y toda una oleada de que ha regresado los extremos, lo conservador, ¿no? Y eso también ellos están mirando, ¿no? Ellos están observándonos a nosotros, los adultos, están observando a nuestros políticos, los malos ejemplos, los pocos buenos ejemplos, están observando lo que hace Trump, no todas las locuras que hace Trump, y cómo eso también está moldeando su forma, ¿no? Yo trato de explicar a mis hijas de que ellas les va a tocar un poco tiempos medio complicados, que van a tener que saber expresar su voz, su posición, no va a tener que luchar vuelta porque todos los derechos que tenemos ha costado. Siempre les trato de explicar a mis hijas que ya son adolescentes jovencitas, pero qué tanto, digamos, los jovencitos de ahora tienen esa conciencia y están dispuestos, ¿no? Porque también da miedo, es cierto, ¿no? A veces los papás nos da miedo que nuestros hijos vayan a las protestas, ¿no? Porque ya nos da miedo que nos maten, ¿no? Que los Mm. maten a ellos, ¿no? Entonces hay todo un contexto medio complejo, pero en aquellos que tienen que desenvolverse, ¿no? Pero como Mirta ve, digamos, ese espacio de los jóvenes se puede potenciar, ¿qué más tendríamos que hacer con ellos para que, digamos, nos ayuden a elegir algo, hacer un, como ella dice, un pequeño quiebre, ¿no? Algo que vire un poco la situación en la que estamos ahorita, ¿no? Esa sería mi pregunta y comentario. Gracias. Mm. Gracias, Silvia. Mirta, tenemos también una consulta en el chat. Gracias, de Patricia Pinto. Listo. Entonces empiezo por la pregunta de Silvia, que me parece muy importante porque miren, ahora de cara al proceso electoral, uno se informa obviamente como candidato, ¿no? Estábamos mirando y las cifras de jóvenes que van a votar en estas próximas elecciones en nuestro país es la más grande, es el bolsón más grande que tenemos de electores. Más que o sea, de 18 a 25 años es el bolsón más grande de personas ciudadanas que van a votar en las próximas elecciones. Y luego ya vienen los otros, digamos, los otros sectores de población que son menos que los jóvenes. O sea, por eso es que es tan importante concentrarnos, digamos, en la juventud y mirar un poco lo que decía Silvia, en qué están, ¿no? En qué están, cómo están procesando esto. Y a mí, claro, me llama la atención porque todo el mundo dice, ah, mira, los jóvenes, este, son el mayor grupo de votantes en las próximas elecciones. Entonces hay que dirigirnos a ellos. Listo. Entonces tú piensas, ya listo, ¿cómo nos dirigimos a ellos? Que no sé cuánto. Y ahora es muy pragmático todo. Todo el mundo dice, ah, ya, pero entonces son las redes sociales y bueno, y es que el candidato se presente de manera que conecte con los jóvenes, es decir, tienes que bailar, pararte de cabeza, mostrar un muñequito, hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí me he puesto a pensar también sobre ese tema. Yo, verdad que la candidatura me está sirviendo más para hacer muchas reflexiones, porque creo que de cara al momento, el análisis sobre el rol de la juventud nos encara a tres realidades concretas, ¿no? El joven de ahora está viviendo en un mundo básicamente en donde el miedo es lo que se ha impuesto. Es el miedo lo que se ha impuesto. Se gestiona mucho el miedo. Y entonces a los jóvenes le hacen ver que el miedo en todos los aspectos, ¿no? El joven tiene miedo de todo ahora. Miedo de no solamente lo que piensa, de expresar lo que piensa, de mostrarse cómo se siente. Incluso tiene miedo hasta de cómo se ve, ¿no? Entonces, por eso es que hay tanta influencia de lo digamos, de estas corrientes que los empujan a los jóvenes a preocuparse mucho por su aspecto personal, etcétera, ¿no? Entonces, viven en un mundo de miedos. Si no eres así,
te va a pasar esto. Si no te comportas así, te va a pasar lo otro. Si no piensas así, vas a ser visto de esta manera. Entonces, es el tiempo del miedo y a mí me da mucha pena porque, claro, los jóvenes están realmente muy influenciados por ese temor, por ese miedo. Y claro, los poderes gestionan el miedo. Entonces, son jóvenes que viven en el miedo, son jóvenes de la era tecnológica y digital. Entonces, también ese es un reto, ¿no? Porque ahora la comunicación no es la que era hace ni siquiera 10 años, ¿no? En mi época la comunicación era hablar uno a uno, lo más que podías encontrar es la televisión, la radio, ¿no? Este, pero ahora todo es digital, la comunicación es digital y no es verbal, es por gestos, es por imágenes y por eso se vuelve, el otro día me decía un amigo psicólogo, me decía, yo me sentía un poco cuestionada porque claro, a mí me han puesto, por ejemplo, a un comunicador muy seguido, se le ocurrió llamarme Baby Yoda, entonces todo el mundo me dice Baby Yoda, entonces un día yo saqué el muñequito y se volvieron locas las redes, ¿no? Y yo me sentía un poco cuestionada porque decía, tengo que hacer esto para realmente plantear la propuesta de estar en un espacio de decisión. Y él me decía, tú tranquila, la comunicación en este momento es irracional. Entonces, vale todo. Si tú presentas un muñequito y eso cala, ahora es la comunicación es más sentimental. La gente se conecta por sentimientos. Mira qué bonito, se parece este muñequito, qué chévere, yo voy a votar por él. O sea, muy cuestionable, ¿no? Para alguien que realmente, yo, por ejemplo, no soy alguien digamos, ni política, pero tampoco soy de las personas que piensa mucho en esos términos, ¿no? De comunicacionales. Entonces me es muy extraño, estoy atrapada ahí. Pero sí, es que nos enfrentamos al joven influenciado por la era digital tecnológica con comunicación irracional y más movida por los sentimientos, ¿no? Y lo otro es que en este momento influye mucho el desencanto político en el joven. Entonces, ¿por quién va a optar? ¿Por quién le cae más simpático, etcétera? Y en medio de estas circunstancias, fíjense, algo que me alarma tremendamente, y esto no solamente es a nivel del Perú, sino a nivel global, es que la mayor población también que está influenciada y cree más en el conservadurismo es la población joven. Increíble cuando he visto esos datos. Y miren, acaba de salir las últimas encuestas, ¿no? Donde, por ejemplo, Porky y Keiko salen en primer lugar. ¿Saben qué? Me detuve a mirar cuáles son los sectores que más apuestan por ejemplo, por Porky, alguien que es un conservador, ultra, antiderechos, ¿no? Bueno, todo lo que sabemos de este señor. ¿Saben quiénes son los jóvenes? Los jóvenes es su sector mayoritario de votantes. ¿Por qué? Porque frente a estos miedos, a la influencia de la era digital que es más emocional, etcétera, influye mucho esto y los jóvenes se están volviendo el grupo más conservador y extremo que tenemos no solamente en el Perú, sino a nivel global. Y hay un gran reto, porque ¿cómo vuelves a recuperar la capacidad de ese joven crítico, ese joven contestatario, ese joven que no se deje influenciar por estas corrientes retrógradas, ¿no? Es como paradójico y muy triste, porque ser joven y ser conservador es como ser un joven viejo, ¿no? Ni siquiera un joven viejo, sino un joven vetusto, sí, porque viejo es una cuestión de épocas, pero el vetusto es alguien que ya es más que la edad, es alguien que realmente se deja atrapar por un momento, ¿no? Y sí me preocupa mucho la situación, hay todo un reto, por eso es que, claro, a veces es el desafío de qué hacer. Por ejemplo, ¿cómo haces que un joven finalmente se fije en ti, un político que quiere
hacer un poco de política de verdad, ¿no? Entonces tienes que combinar como ambas cosas porque también ahora el joven, tú no puedes llamar a los jóvenes, hay otra forma de relacionarse con los jóvenes. Ahora hay otros códigos y eso tenemos que entenderlo y tenemos que intentar calzar con esos nuevos códigos de comunicación, esas formas de organización que no son las formas tradicionales, ¿no? Tenemos que ser suficientemente hábiles como para volver a captar ese sector que realmente es fundamental porque en sus manos va a estar los países, los estados más adelante, ¿no? Y la otra preguntita de Patricia, que más allá del deseo, dice qué capacidad tienen las fuerzas políticas para, contrarias al pacto, para hacer las fuerzas políticas en el próximo gobierno. ¿Qué opinas del lápiz y su debilidad por plegarse al pacto? Bueno, el lápiz es la expresión de toda la precariedad que tenemos en los partidos políticos, ¿no? Porque no solamente ha pasado con el lápiz, claro, el lápiz nos llama más la atención porque eran los ultra izquierdistas, ¿no? Los ultra radicales que iban a llegar al gobierno. A mí me daban miedo, les confieso, ¿no? Y después me he reído un poco, ¿no? Porque es como los, claro, yo les llamo a Cerrón y compañía, les llamo los comunistas de ventana, ¿no? Como los palomillas de ventana, porque ellos así desde su ventana gritan y todo. Y cuando tú les dices, oye, hagamos una cosa aquí abajo, bájate, todo el mundo se esconde. Y yo lo probé realmente cuando a mí me cuestionaron porque en realidad eso también se deformó mucho, pero cuando la gente decía que yo me he ido a cerrar minas en el sur, que no era verdad, ¿no? Pero era gracioso ver un poco la reacción de ellos, ¿no? Me acuerdo que Batters le decía a Guido Bellido, ya pues, ella se atrevió, ustedes tanto decían, tanto, ¿no? Gritan desde afuera y decían, vamos a hacer esto, lo otro. Y a ella cerró unas minas, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te le vas a unir? Y Bello decía, bueno, no, quién sabe, la verdad es que no. Y todo el mundo se escondió, a mí me dejaron sola. Digamos, si hubiese sido verdad que yo quería cerrar las minas, todo el mundo voló, ¿no? Porque los comunistas radicales no, no, no se atrevieron a nada de eso, porque en realidad lo que les quiero decir es que los partidos, la expresión del lápiz es la expresión de un partido que no es partido, es una organización precaria que levantan una bandera y que finalmente no son nada. Y cuando llegan al poder y tienen capacidad de hacer cosas, pues no lo hacen, ¿no? Porque no están convencidos, ni siquiera tienen ninguna ideología concreta, ¿no? Y no lo defienden. Y por eso es muy fácil pasarse de partido, juntarse con la extrema derecha, con todo el mundo. Y creo que, ¿qué fuerzas tenemos para el próximo gobierno? Pues muy pocas, estamos muy débiles. Y ahí por eso tenemos que hacer el esfuerzo por, en este momento, pelear en el proceso electoral, ¿no? El proceso electoral nos tiene que servir no para, y eso es lo que trato de hacer entender a muchos colegas míos, ¿no? Que están compitiendo políticamente, pero entonces yo les digo, no lo veamos como una competencia, esta es la oportunidad de hacer ver al pacto que el país tiene capacidad de levantar cabeza. No es tanto llegar al Senado, ser diputado, a pelearme mi curul, es la posibilidad de que en este momento nos juntemos todos, no para hacerle campaña a alguien, sino para levantar cabeza como país y decir, aquí estamos, queremos seguir peleando, tenemos fuerzas para seguir peleando y hacer lo que fuere para que por lo menos disputemos no solamente espacios, sino disputemos la agenda del país, los problemas del país, que los pongamos en debate público. Para eso tiene que servir las elecciones. Estamos muy débiles y esto nos puede servir por lo menos para reagrupar fuerzas, ¿no? Para reagrupar fuerzas. Entonces, no sé, yo ahí creo que me quedo, ya me pasé de tiempo y también tengo que... No, gracias. Gracias, Mirta, porque sabemos los complicados de tu tiempo en estos momentos y darte un espacio para acompañarnos, lo agradecemos mucho. Ha sido muy importante tener de manera precisa también este análisis por parte de ti. Gracias, Mirta, una vez más.
Y entonces ahora pasamos a Javier. Y yo Sí, me sí, no te, disculpo sí. porque voy a tener que salir corriendo, pero aquí le doy el pase a mi amigo Javier, que va a Carga tu Baby Yoda, más bien. Gracias, gracias. Voy a cargar mi Baby Yoda para que la fuerza me acompañe. Eso Gracias, es. chao amigos, Hasta luego, gracias. hasta luego. Bien, entonces cedemos la palabra a Javier Torres. Él es antropólogo y comunicador con amplia experiencia en la gestión de programas de gobernabilidad y participación ciudadana en zonas rurales y urbano marginales del país. Ha realizado estudios y consultorías vinculadas a los temas de descentralización, conflictos sociales y derechos humanos para instituciones públicas y privadas. Javier fue director de Noticias Ser y actualmente conduce el programa Al Filo vía La Mula P. Gracias, Javier, por acompañarnos. Igual te dejo en el uso de la palabra por 20 a 30 minutos. Muchas gracias, Jocelyn. Un gusto conversar con todos ustedes. Además, luego de haber escuchado a Mirta, ¿no? Que es un testimonio directo de alguien que está en la cancha política, ¿no? Eh, entonces, no voy a redundar en algunas cosas que ha dicho, pero entonces quería ir un poco al tema que nos convoca, ¿no? Y estamos en un escenario en el cual el presidente de la República, entiéndase como se entienda, si es encargado, transitorio, en fin, lo que fuere, ¿no? Porque ya lo que la ley dice y la Constitución dice importa muy poco o nada. Pero el presidente de la República, José Gerí, podría dejar de ser presidente muy pronto, ¿no? Muy pronto. Si no es en una semana, puede ser en dos, en tres. Pero la pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué es que de pronto Gerí es puesto ante los reflectores, ¿no? Cuando normalmente en un proceso electoral el presidente de la República es alguien que sale de los reflectores, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre en el Perú en particular, ¿no? Dado que no hay reelección presidencial. Entonces, uno puede retroceder hacia atrás en tiempos normales. Nadie pensaba en Alejandro Toledo en el verano del 2006. Nadie estaba, Alan García estaba preocupado por los conflictos tan intensos que hubieron en Puno en el año 2011 ante las elecciones. El tema era ese, el aymarazo, ¿no? En el caso del 16, Humala no era un tema central de campaña, ¿no? Y bueno, y después vino ya el caos, digamos, ¿no? Eh, Vizcarra es vacado, hay que recordarlo, al igual que Boluarte, una vez que ya ha convocado el proceso electoral. Sagasti pudo haber sido vacado o censurado. Qué pena que Mirta no ha contado los intentos de vacancia y censura de censura de la mesa de Sagasti, que fueron varios, y que Mirta en particular frenó, ¿no? Y bueno, pero sin embargo, esos intentos pasaron bajo el radar, digamos, una cosa más palaciega o de los pasillos de pasos perdidos, ¿no? Sin embargo, en este caso, Gerí es expuesto ante los medios en una campaña, y voy a decir campaña porque creo que es parte de la campaña, que inicia Latina, ¿no? Canal que es dirigido por la señora Cayetana Aljodín, ¿no? Y luego la campaña continúa, ¿no? En América Televisión y luego ya en todos los medios, ¿no? Entonces, después todo el mundo se desata, ¿no? Y entonces, y cuando se empieza a plantear la salida del presidente, eh, APP lanza este globo de ensayo de la renuncia, después ellos mismos retroceden, y quien toma la iniciativa por segunda vez es Renovación. Y digo por segunda vez porque en el caso de Boluarte, quien inclina la balanza para la censura, ¿no? Quien fuerza la vacancia, perdón, de Dina Boluarte es Renovación Popular. Entonces, lo que hay que leer acá,
¿no? Más allá de que ya sé que su cel es la que promueve, y en fin, nuestros amigos son los que promueven, aunque ellos, sin los votos de los otros o la firma de los otros, no pueden avanzar mucho, ¿no? Pero por segunda vez Renovación utiliza el mecanismo de la crisis presidencial como parte, a mi entender, de su estrategia de campaña presidencial. Y me parece que este es un dato que hay que tomar en cuenta. Y pone justamente a su principal rival, por lo menos en las encuestas, ¿no? Que es Fuerza Popular, eh, contra las cuerdas, ¿no? Ya lo vimos en el caso anterior y ahora lo estamos viendo de nuevo, cómo hay un tira y afloja ahí y cómo el tema de la vacancia o censura de Gerí se ha convertido en un tema de la campaña electoral y en particular de la confrontación, ¿no? Porque aunque sean socios de un pacto mafioso, la característica de los mafiosos es que permanentemente están confrontándose entre sí, cosa que muchas veces nosotros no queremos entender ni aceptar, ¿no? Porque los vemos como si fueran todos igualitos. Pero no, acá hay una competencia entre los socios del pacto, entre dos de los principales socios de este pacto, ¿no? Y entonces Fuerza Popular empieza a plantear diferentes posiciones. Si vieron la entrevista a Fernando Rospigliosi en Canal 5, el canal del señor Fluker, el nuevo dueño de Panamericana, en Panamericana, Rospigliosi ya, si bien decía que no hay que censurar porque la estabilidad del país, etcétera, 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 ¿no? Lo que también decía de alguna manera Rospigliosi es, bueno, si no se le puede sostener, hay que dejarlo caer, ¿no? Previendo de alguna manera lo que es el costo político o lo que sería el costo político en este momento para Fuerza Popular de dejar caer al presidente. Porque quien defiende al presidente pierde puntos en el escenario electoral, ¿no? Entonces, claro, para resumir un poco esta primera idea, la presidencia de la República se ha convertido en la piñata de la campaña. Y como digo, podría ser en febrero, podría ser antes, si consiguen las firmas, si sale algún otro video, las evidencias contra Gerí son enormes, ¿no? Pero las evidencias contra Boluarte eran enormes, pero acá hay un deadline, que es la campaña electoral, que son las elecciones. Y entonces, si no lo vacan ahora y no se convoca el pleno extraordinario, no lo censuran ahora con un pleno extraordinario, en marzo, en la primera sesión de la legislatura, van a tener que poner a debate 6 mociones de censura y una moción de vacancia presidencial. Y entonces, imagínense ustedes, a un mes de las elecciones, alguien defendiendo a un presidente que está eh, sumergido en la corrupción, ¿no? Eh, Ahora, está sumergido en la corrupción, pero tiene 33% de aprobación. Y creo que si lo vacan rápido, le están haciendo un gran favor al señor Geri para su futuro político, que lo tiene, sin duda, ¿no? La otra es que lo sigan demoliendo hasta pulverizarlo. Pero bueno, entonces, el tema de la vacancia y la censura presidencial en este momento, creo que el origen de esta campaña y la motivación es estrictamente electoral. Eso es lo primero que quería decir. Es estrictamente electoral y tiene que ver con algo que también tiene que ver con eh, el futuro del país en términos del nuevo gobierno. Que hay un pacto mafioso porque uno no puede ganar las elecciones y entonces hay que hacer un pacto para gobernar desde fuera y cambiar todas las reglas, no quiere decir que ese pacto se tenga que sostener el día que uno de los socios principales del pacto mafioso llega al poder. Y eso es lo que está en disputa en este momento. ¿Cuántos curules saca cada quien? Si no hay un cambio en las encuestas,
después voy a hacer un comentario quizás más amplio, pero si no hay un cambio en las encuestas y si el voto nulo y blanco se mantiene en las tendencias históricas, que es 18%, eh, el señor López Aliaga podría ganar las elecciones, si es que se mantuvieran las tendencias, no con el 14 que le da IEP, que es el que más le da, o con el 10 que le da Ipsos y Datum, sino que ganaría las elecciones con veintitantos por ciento. Saquen la cuenta de cuántos congresistas podrían tener con el sistema de elección y con la fuerza que tiene en Lima. Entonces, eso es lo que está en disputa en este momento. Eso es lo que está en disputa, ¿no? Porque si bien la presidencia se ha evaluado, que es el título que le pusimos con Olvina a esta conversación, no quiere decir que no haya intereses en que la presidencia vuelva a tener poder. Y creo que eso es lo que está en juego. Si ustedes creen que un admirador de Donald Trump y gente de perfil autoritario le gusta tener que cogobernar con varios socios de su misma calaña, vamos a usar ese término, entonces es que, bueno, no entendemos cómo son los líderes autoritarios. Entonces, el pacto es circunstancial. El pacto es por una serie de situaciones que se dan que tienen que ver con la victoria de Pedro Castillo y todo lo que pasó después, desde el 21 en adelante. Pero yo no creo que ni en la cabeza de Fuerza Popular, ni en la de Keiko Fujimori, perdón, ni en la de López Aliaga vamos a seguir todos de la mano cogobernando si es que podemos evitarnos ese trance. Y creo que en el caso de López Aliaga eso está clarísimo. Y además, eh, es interesante, no sé si escucharon a López Aliaga la semana anterior con Mávila Huertas, les recomiendo que vean Fuego Cruzado, que ahora dedica una hora a cada candidato presidencial. López Aliaga decía, yo voy a hacer esto, esto y esto, y Mávila le decía, pero para eso tiene que haber ciertos cambios. Entonces López Aliaga decía, pero es que Gerí no hace lo que yo le he dicho que haga. Y por eso es que plantea que venga Mari Carmen para acelerar ciertos procedimientos. Claro, después uno, si se pone a revisar la ley, dice, bueno, pero todo lo que se apruebe en primera legislatura no quiere decir que se va a aprobar en la siguiente, porque el periodo se acaba y todo se va al archivo. Pero el discurso es ese, ¿no? El discurso de López Aliaga es bien interesante contra Geri, porque no solamente, no es el tema de la corrupción, el discurso de López Aliaga ha fracasado en la inseguridad y no ha hecho lo que le pedimos. Evitar las muertes y sacarnos de la corte de los derechos inhumanos, ¿no? Esa es la frase que utiliza. Entonces es claro que es una estrategia de campaña frente a la cual el fujimorismo está como atrapado en este dilema. E incluso, no sé si vieron, salió una carta de personalidades, estos que formaban parte de la coordinadora republicana, pidiendo que el presidente no lo vaquen ni lo censuren, y en la carta estaban la mitad de los habituales firmantes de ese tipo de cartas. Estaba gente que está más cercana al fujimorismo en este momento que a López Aliaga. Entonces, es claro que hay, y lo había dicho en una reunión anterior con ustedes, que la campaña electoral exige una confrontación de estos actores para ver, porque la disputa es quién se queda con el poder en el Perú. Esa es la disputa que estamos viviendo en este momento y quién logra controlar el Senado de otra forma, no necesariamente la misma. Si no lo logran, tendrán que seguir conviviendo en el pacto mafioso, pero no es que eso es a lo que se aspira, en particular en el caso de López Aliaga, ¿no? Entonces, ese era un primer tema que quería plantear. Ahora, lo segundo es algo que a mí me parece bien peligroso y que ha estado en el marco también ha sido como una segunda ola dentro de esta campaña contra Geri, que es, eh, no sé si decir destruir, pero es una campaña abierta contra la inversión china en el Perú. O sea, es clarísimo que luego de que se lanza, ¿no? Los medios empiezan, por razones obvias, ¿no? Por los vínculos con estos
empresarios, entre comillas, más lobistas que empresarios, ¿no? Empieza una campaña muy fuerte que está además en sintonía con cómo se colocan frente al gobierno de Donald Trump y a la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. No digo que hayan hecho esto, Batter decía el otro día, esto es la inteligencia de un país extranjero ha puesto a disposición los videos, no, es más sencillo, ¿no? El dueño de la empresa es el que ha puesto a disposición, el dueño de la empresa es seguridad, no los chinos, el dueño de la empresa de seguridad es el que pone a disposición los videos y se los vende al mejor postor, ¿no? El que hace la videovigilancia, digamos, ¿no? Pero no siendo necesariamente una campaña diseñada desde, no sé, desde Arlington en Estados Unidos o de Langley, ¿no? De la agencia de la CIA o la CIA del Pentágono, es evidente que acá hay una serie de actores que están aprovechando esta situación para golpear lo que es la presencia del capital chino en el Perú y levantar, digamos, de alguna manera, y López Aliaga en eso encaja perfectamente también, ¿no? La necesidad de unos mayores vínculos con el gobierno norteamericano. Por eso es que Álvarez lo lanza, además, abiertamente, ¿no? Lo dijo, ¿no? O sea, lo introdujo porque, claro, es parte de ese discurso, ¿no? Entonces, creo que hay dos planos ahí que hay que mirar porque nuestra política tenemos que empezar a leerla y lo que está pasando en clave local con nuestros pequeños mafiosos, ¿no? Y en clave eh, hemisferio occidental, por lo menos, ¿no? No podemos ya seguir leyendo la política peruana como aislada de los problemas que se están dando en el mundo, ¿no? Y bueno, lean el artículo de Juan de la Puente del día domingo sobre el tema de la relación Perú-China-Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema eso es lo que yo quería decir sobre todo el caso Gerí, ¿no? Eh, Porque evidentemente no estamos hablando de la gran inversión china. O sea, no estamos hablando de MMG, no. Estamos hablando de estas empresas medias que prestan servicios, estas otras empresas, y algunas que encontraron en el vacío que generó la salida de Odebrecht, ¿no? La crisis de Odebrecht y Lavajato, como proveedores de una serie de obras que las han dejado inconclusas, además, ¿no? Pero bueno, ese era un tema que quería plantear. El otro es que hay un dato que a mí me ha llamado tremendamente la atención. Sé que siempre pensé que esto era fuerte en el Perú, pero la cantidad de gente que, según la encuesta de Datum lo señala, es altísima, que el 65% de los encuestados de Datum digan que quieren a un presidente sin experiencia política previa, ¿no? Este es un dato relevante que tiene que ver con algo que pasó antes y cuando en el Perú se habla de experiencia política previa, la gente lo que está pensando es básicamente en haber ocupado un cargo público, haber sido electo para algún cargo, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno ve hacia atrás la elección de Pedro Castillo, él era alguien pues sin experiencia política previa en esos términos, ¿no? Porque él era un sindicalista en todo caso, queremos leer así. Pero eso de alguna manera y otros factores ayudan a entender este desenganche que hay con una buena parte de los candidatos, ¿no? Porque es evidente que, salvo López Aliaga en Lima, no hay ningún otro voto que esté consolidado, salvo el 20% de López Aliaga en Lima, que ya es sostenido desde hace varios meses, ¿no? Y además que tiene un espejo en lo que es lo que las encuestas le dan a Reyardo para la alcaldía, ¿no? Más allá de eso, no hay nada consolidado en términos de adhesiones o simpatías electorales en este momento en el Perú, ¿no? Cuando uno ve la encuesta de Datum nuevamente, es impresionante. El único que sube 1,7, que es margen de error, es López Chau. López Aliaga cae unas décimas, Keiko cae unas décimas, ¿no? Todos
todo se mueve en décimas. Entonces, es una campaña que está empantanada, que está totalmente empantanada. Algunos dicen que en marzo recién va a empezar la campaña y se empezarán a mover las cosas. Ayer me parece que Patricia Zárate en el informe que hace el IEP recordaba, y yo me estaba acordando también porque seguí mucho la campaña del 2021, que en enero Pedro Castillo ya tenía 2 puntos. Ahora, si Pedro Castillo tuviera 2 puntos, estaría en el octavo lugar o en el noveno lugar. Y ya cuando me acuerdo que a mí me hacían entrevistas sobre el tema, las radios del Surandino, todos me preguntaban por el profesor Pedro Castillo Terrones. Ya estaba ahí. Acá no, pero allá sí estaba. Y entonces, claro, ese es otro tema, porque no aparece, aunque se diga que la gente busca un outsider, no hay nadie que logre encarnar aún esa figura, por un lado. Y por otro lado, en otra encuesta también salió, si no, creo que era Ipsos, que el 51% quería a alguien como Nayib Bukele. Entonces, claro, si tú tienes a un 51 que quiere a alguien como un Nayib Bukele, y hubiera alguien como un Nayib Bukele en el Perú, ya tendría por lo menos 20, 30 puntos, o 30 puntos quizás. Pero no hay, porque López Aliaga no es que proyecte la imagen de Nayib Bukele. Heiri trató de proyectarla y bueno, ha acabado ahí rápidamente su posicionamiento en esa figura, ¿no? Keiko Fujimori ofrece experiencia. ¿Experiencia de qué? Dice uno. De algo que pasó, dictadura, pero de algo que pasó hace 35 años, ¿no? Sí, 35, 36 años, ¿no? Es decir, experiencia de otro mundo, otro planeta, un poco lo que decía Mirta, no estamos en otro mundo. Hablarle a un joven del gobierno de Alberto Fujimori es como cuando a mí me hablaban del gobierno de Oscar Benavides, así, una cosa lejana, del gobierno de Bustamante, lejanísima, no tiene nada que ver con uno. Entonces, ese es otro tema también. Y luego los demás candidatos tampoco logran proyectar, porque una cosa es gritar, decir pena de muerte, decir salimos de la corte, pero otra es, de alguna manera, enganchar con esa imagen. Gerí lo logró durante un momento y todavía tiene su 33%, pero no se ve y hay un desgaste además en este discurso de mano dura de muchos de los candidatos. Yo soy de los que cree que López Aliaga, si tiene la votación que tiene, aunque a mí no me gusten las cosas que ha hecho en Lima, tiene que ver con su gestión municipal. Aunque a mí no me guste la vía expresa sur, a la gente que está al otro lado de la ruta y que la recorre, no los vecinos, sino los que están al otro lado, les acortó el tiempo de viaje, ¿no? Y otras cosas más, las famosas escaleras, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede que a nosotros no nos guste, nos parece mal, no puede haber obras sin expediente técnico, pero así funcionan las cosas, ¿no? Y el otro es el voto conservador, que lo tiene también López Aliaga, el voto ultramontano, limeño, que es fuerte, pero el voto autoritario todavía no ha ido, me parece que todavía está dando vueltas, ¿no? Y no es gratuito que un candidato de izquierda como Ronald Atencio, que es muy bueno para las entrevistas, pero que no levanta aún, ¿no? Esté planteando que para luchar contra la seguridad hay que crear un comando de aniquilamiento. Por supuesto que después le agrega alguna frasecita donde relativiza qué significa eso, pero la gente entiende, está proponiendo comando de aniquilamiento. ¿Por qué lo dice? Porque está buscando a ese elector que sigue buscando a su Bukele, que creo que es lo que está pasando en este momento en el Perú. Pero si no aparece ninguno, probablemente sigamos en esta tendencia y la resolución de la crisis de Geri puede sí marcar un cambio en la dinámica electoral y en las tendencias, según las posturas que tomen estas varias fuerzas que están ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo me quiero quedar ahí nomás para hacer algunas preguntas, comentarios, porque creo que nos quedan 10 minutos, 15 minutos, no sé. Gracias. Gracias, Javier, también por compartir tu análisis.
y complementar también ya el análisis previo que nos dio Mirta. Bien, entonces quienes están en sala tienen el espacio ahora para poder hacer sus comentarios y sus preguntas. Pueden levantar sus manos, también pueden encender su micro, ya están habilitados estos, o dejarlos por el chat si tienen algún inconveniente. Armando, adelante. Ya, que queda. Gracias, Javier, por una presentación tan interesante como preocupante. Yo quisiera que profundizaras un poco más respecto a esto que tú hablabas de la disputa que se está dando, ¿no? Dentro de lo que tú señalas, digamos, de esta alianza de gobierno, entre comillas, y el tema que es meramente coyuntural, pero que eso no quita de que continúan las pugnas, las disputas y que ahora evidentemente hay una suerte, digamos, de pelea perfilándose para el 2026 de qué tanto poder va a tener el Congreso, ¿no? Frente al poder que va a tener la presidencia y que evidentemente hay sectores que dicen yo voy a entrar a gobernar, pero yo quiero ser el que mande, yo no voy a estar sujeto al Congreso. Entonces, ahí yo me preguntaba ya, yendo más allá de lo inmediato del 2020, de las elecciones del 2026, que en muchos aspectos ya parece que ya está vendido el pescado, pensando ya más para el 2026 al 2031, ¿cuáles son las perspectivas de que efectivamente se consiga alguna suerte de pacto de gobernabilidad estable? Y pongo pacto de gobernabilidad entre comillas, entre los que lleguen primero, que son los sospechosos de toda la vida. Lo digo pensando un poco en lo que sucedió, lo que yo recuerdo que sucedió en el 2016, en donde cuando tú hablas con determinados sectores cercanos al empresariado, sectores de derecha, ellos estaban en el mejor de los mundos, porque decían, tenemos a PPK y tenemos el control del Congreso. Esto es perfecto, el mejor escenario posible. Aquí tenemos asegurado 5 años de gobernabilidad, 20, 25 años de un proyecto a largo plazo, nadie nos puede golpear. Y un año y medio después estaban en el piso y PPK fuera. Y básicamente, ¿no? Entre muchos otros factores por temas de lencillas, lencillas, broncas por la campaña, resentimientos y otros. Entonces, ¿hasta qué punto tú consideras que ese escenario podría repetirse en 2026, de julio del 2026 en adelante, en donde el que pierda va a decir, ¿sabes qué? No, yo aquí, a diferencia de lo que era en el pasado, en donde, bueno, si perdí, me aguanto y caballero, pues hasta el 2031 tendré que ver de qué vivo y cómo me las arreglo, cómo me reciclo políticamente. Hoy en día como que se podría haber impuesto la cultura de, si perdí, no importa, porque después ya veo cómo te recorto, cómo te malogro la vida y no llegas al 2031 y bueno, se crea una nueva oportunidad para mí. Entonces, ese escenario que puede parecer un poco no esotérico, ¿qué tan real podría ser? Adelante, Javier. Ya, bueno, era el sueño de Jaime Altaus, ¿no? Esta alianza entre Keiko y PBK, que no se dio. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué se daría ahora una alianza entre López Aliaga y Keiko si es que Keiko Fujimori pierde? ¿Keiko va a esperar hasta el 2031? No creo. Por personalidad no creo, ¿no? Yo dudo que llegue a la segunda vuelta, pero bueno, eso es otro tema. Eh, yo creo que no hay una garantía de que el pacto tal como lo hemos conocido se mantenga igual, ¿no? Yo veo pocas posibilidades que se mantenga de la misma manera en un escenario en el cual Rafael López Alea gana la presidencia, por ejemplo, ¿no? Me parece que sería muy difícil, ¿no? Y me parece que lo que él está buscando es tener, si no o sea, tener una no una mayoría completa, que es lo que quisiera seguro, pero tener una bancada que le dé el suficiente margen para gobernar sin tener que someterse a Keiko Fujimori, Acuña, etcétera. O sea, yo creo que sería un gobierno además de confrontación, de mucha confrontación, como es el estilo de López Aliaga, ¿no? Y claro, si no lograra en ese escenario, en ese escenario que tú me estás planteando, claro, si no tienes una bancada fuerte, el elegido presidente sabe que lo podrían vacar rápidamente, ¿no?
y entonces empezaríamos de nuevo este círculo, este juego de vacancias y censura en el que hemos estado, ¿no? Pero me parece que un escenario con López Aliaga no es un escenario necesariamente de acuerdo, de consenso, ni siquiera con los mafiosos. Esa es mi lectura, ¿no? Esa es mi mirada del escenario. ¿Podría ser diferente? Sí, podría ser diferente. ¿Están más cerca ideológicamente que lo que estaban PPK y Keiko? Yo creo que todos piensan igual, ¿no? Pero bueno, ese es un poco la mirada que tengo yo frente a la pregunta que me haces, ¿no? Hay una Eh, pregunta, creo, de Ruth. sí, hay una pregunta de Ruth Borja. Ella menciona que ahora no está en la agenda de los de abajo el tema electoral. Se halla la inseguridad por la extorsión cotidiana a los microbuseros, tenderos, vendedores de mercados, ambulantes, y no hay una propuesta de solución. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, efectivamente, el tema electoral. Yo personalmente creo que el tema electoral no está en la agenda de nadie. Está en la agenda de un sector informado, como los que estamos acá, que además son menos que en otras ocasiones, ¿no? Pero no está presente, no está presente en la gente. La inseguridad es un tema central en algunas grandes ciudades y en las zonas rurales depende el tipo de economía ilegal que tengan, también está presente, aunque hay otras preocupaciones también, ¿no? Y yo estoy de acuerdo un poco en ese sentido con Ruth, pero yo lo amplío, no solamente como dicen los de abajo, porque ¿quiénes son las víctimas de la extorsión? Hay un sector de clase media emergente, vamos a decirle así, que es víctima de la extorsión. Hay un sector comercial que es víctima de la extorsión, ¿no? No solamente se da en el sector popular, digamos, ¿no? Que también son evidentemente afectados, ¿no? Pero me parece que sí, que el tema no logra enganchar, y por eso es que se tienen que colgar del saco de Gerí, porque a Gerí sí lo estaba siguiendo la gente, sí lo estaba mirando, por la expectativa que generó. Entonces tú tienes que buscar a alguien que te jale, digamos, la mirada hacia ti. En ese sentido plantea pues que es como una piñata, no sé si lo dije, pero la presidencia como una piñata, ¿no? Entonces hay que golpear la piñata y entonces, claro, ahí la gente nos ve. Hay una pregunta de Nelly. A ver, ¿para dónde crees que el voto del castillismo, ¿no? Ahí hay un problema, vamos a decir así. Eh, Vamos a diferenciar. El castillismo, digamos, son los que votaron por Castillo en la elección anterior, el 19% de las regiones del sur que votó por Castillo y que antes votó por Verónica Mendoza y Goyo Santos. Si lo pensamos así, ¿no? Creo que en este momento, quienes están rascando de esa olla, digamos, ¿no? López Chao, efectivamente, Lescano en el caso de Puno todavía, no sé si se mantendrá, ¿no? Pero parte de ese sector me parece que no termina de elegir candidato. Pero también hay que decir una cosa, que, por ejemplo, cuando uno ve que López Alea tiene 10% en el sur, ¿no? No solamente es un porcentaje que viene seguramente de Arequipa, donde él sacó más o menos, creo que 8 o 9 en la elección anterior, sino también del respaldo que tiene de un sector vinculado, no vinculado, directamente parte de lo que es la minería, en el caso de Puno en particular, ilegal, informal, artesanal, ya, toda esa minería, ¿no? Que están trabajando con López Aliaga. ¿No? Entonces, no necesariamente me parece que el castillismo como tal va a tener me parece que ese voto todavía no ha definido, por lo menos el voto contestatario del sur, no ha definido su votación, pero no necesariamente va a ir a López Chao, a Tencio, a Roberto Sánchez. Una parte irá, sí, una parte irá. ¿No? En el caso de Puno, creo que venceremos por la crisis que tuvieron con Alanoki, Quintanilla,
quedó muy debilitada la candidatura ahí, pero, pero no necesariamente es que se traslada completo de aquí para allá, eso es lo que quiero decir, ¿no? Sino que pueden estar en juego y están en juego otras dinámicas que puedan explicar un voto distinto. Yo siempre digo que no hay que olvidarse que en el 2011 PPK, si la memoria no me falla, sacó 20% en Juliaca, porque la campaña de PPK del 11 fue bien distinta a la del 16, sacó 20%. ¿Por qué? Porque hay un sector medio emergente o vinculado a negocios ilegales que respaldaba la candidatura de, digamos, yo siempre digo que Juliaca, que puede ser muy luchadora en muchos aspectos, es casi que la utopía neoliberal, ¿no? Así ahí la ley hace años que no rige, hace décadas que no rige, ¿no? Eso se ha expandido como modelo en todo el país, pero en Juliaca hace décadas que la ley no rige, ¿no? Y entonces, bueno, esos sectores no necesariamente van a ir atrás si es que no logran encontrar, el voto identitario funciona si es que hay alguien con quien identificarse. Castillo combinaba profesor, sindicalista, rondero, campesino, pero ¿cuál de los candidatos, López Chao, por ejemplo, puede lograr ese nivel de identificación? Verónica Mendoza era cusqueña, no se olviden de eso, era cusqueña, ¿no? Este, el profe era cajamarquino, pero era del campo. Entonces, la construcción de las identidades no es que votamos por y entonces vamos a votar por alguien que nos promete cosas parecidas o similares. Y ojo con campañas como la de Pepe Luna en el sur, una campaña multimillonaria, ¿no? Con Noblecía, con la mamá de Betsy, con, ¿cómo se llama este señor? Con Guido Bellido, que lo mencioné hace un rato, ¿no? Entonces, ¿podría fragmentarse ese voto? Sí, podría. ¿Podría en marzo, la última quincena, irse con un candidato que ha sido una tendencia en procesos, en los últimos dos procesos? Podría también, pero no lo podemos asegurar en este momento. Gracias, Javier. Bueno, agradecerte, Javier, por acompañarnos y poder complementar también ese análisis que comenzamos con Mirta. Ha sido importante también, como decía anteriormente, tener este refrescón también, ¿no? De momentos que han venido, que han devenido ahora bueno, en esta crisis sostenida, ¿no? Y veamos ahora lo que se viene ahora con esta etapa electoral. Sin duda seguiremos analizando el tema y estaremos gustosos también de que nos sigas acompañando para seguir conversando al respecto.